Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. Es una alegría estar de vuelta aquí con vosotros nuevamente. En esta nueva temporada queremos seguir ofreciéndoos temas de interés y también queremos transmitir el mensaje bíblico de la salvación en Cristo. En este programa tenemos como objetivo conocer mejor uno de los libros de la Biblia, que es Eclesiastés. Y para eso tenemos hoy con nosotros a José Moreno Berrocal, que es pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar. Hola José, gracias por venir, bienvenido. Bien, yo también me alegro de estar de vuelta en esta nueva temporada. Dinos José, ¿por qué Eclesiastés? Bueno, es uno de los libros que más me gustan de toda la escritura. Es un libro que encuentro fascinante y además coincide que varios de mis mejores amigos también les gusta mucho este libro de Eclesiastés. Entonces, de entrada es un libro que creo que es muy interesante. Al mismo tiempo creo que es un libro que tiene como, podríamos decir, un toque moderno. Hay muchos autores contemporáneos nuestros que se identifican con el mensaje que trae Eclesiastés. Entonces, en ese sentido, creo que es un mensaje muy pertinente el que nos trae el libro de Eclesiastés. De hecho, es un libro que ha interesado a muchos autores españoles, ya incluso en la época de la Reforma, Antonio del Corro, uno de nuestros reformadores protestantes, escribió un comentario a Eclesiastés, y más recientemente José Grau tiene otro comentario sobre Eclesiastés. Entonces, creo que es muy interesante poder profundizar en un libro como este. ¿De qué va el libro de Eclesiastés? Bueno, el libro de Eclesiastés es un libro que encuentra sus raíces en los escritos del mismo Salomón. Sabemos que las partes más antiguas de este libro pues, tienen en cuenta al rey Salomón. Él se presenta, el autor de Eclesiastés, como este predicador, este hombre que convoca precisamente a todos a escucharle, y un hombre que ha reinado sobre Jerusalén, aunque sabemos que el libro ha tenido una reelaboración posterior. Y es un libro que precisamente nos está instruyendo acerca de esa realidad que hay en el corazón del ser humano. Por cierto, es muy curioso que el título de nuestro programa, Tiempo de Esperanza, pues está basado en uno de los textos de Eclesiastés, concretamente en el capítulo 3, y desde el primer versículo encontramos estas palabras: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. En ese sentido, pues, el título de nuestro programa, Tiempo de Esperanza, está basado en este libro de Eclesiastés, y lo que el libro de Eclesiastés está haciéndonos es precisamente reflexionar sobre la realidad de insatisfacción en la que se encuentra el ser humano, el hecho de que encontramos que realmente hay una frustración en todas las cosas que nos pasan, y por tanto es un libro que al mismo tiempo nos está trayendo ese mensaje de esperanza que podemos encontrar finalmente en Dios. Y como estoy diciendo, hay una conexión muy clara, ¿no?, entre lo que es la forma de sentir de Salomón y de todos aquellos que están detrás de Eclesiastés con la forma de sentir también del hombre en todos los tiempos. De ahí esa canción de los Rollins, I can find no satisfaction, no puedo encontrar satisfacción. Los Rolling Stones cantan: no puedo obtener ninguna satisfacción, y mira que lo intento, pero no puedo obtener ninguna satisfacción. ¿Es este también el mensaje de Eclesiastés? Efectivamente, este es el mensaje de Eclesiastés, y el Eclesiastés obviamente usa sus propias expresiones, pero es la misma experiencia humana de frustración y de desazón ante la realidad que nos rodea. La expresión favorita con la que el Eclesiastés se refiere a esa experiencia humana es la que encontramos justamente al comienzo del libro, cuando dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta es una palabra que literalmente significa el aliento, algo que es fugaz, algo que es pasajero,
algo que realmente no puede llenarnos finalmente. Por medio de esta expresión, el autor de Eclesiastés pues está apelando a esa realidad que sentimos existencial dentro de nosotros cuando vemos todo aquello que nos rodea. También hay otra expresión muy curiosa en el libro de Eclesiastés, que es perseguir el viento. Muchas veces el ser humano encuentra que detrás de todas sus aventuras, pues lo único que ha hecho ha sido justamente, como dice Eclesiastés, perseguir el viento. Hay ese desaliento y esa desazón que viene detrás de nuestras empresas, detrás de todo el cansancio que hay de ellas, vemos que nada hay de provecho, todas las cosas que encontramos debajo del sol. Y esto es particularmente así en cuanto a los placeres. Los placeres muchas veces simplemente nos están trayendo un deleite que es fugaz, que pasa enseguida. En ese sentido me gusta mucho un poema de uno de los grandes poetas escoceses, si no es el más grande de todos ellos, que se llama Robert Burns, y que dice así el poema de Robert Burns: pero los placeres son como un manto de amapolas, que si te apoderas de una flor, pierde su lozanía y frescura, o como la caída del copo de nieve en el río, blanco por un solo momento fugaz, luego se funde para siempre, o como los rayos de la aurora boreal, que se mueven antes de que puedas señalar a su lugar, o como la forma encantadora del arco iris, que se desvanece en medio de la tormenta. Ningún hombre puede atar el tiempo o la marea. Y esto es justamente lo que nos está trayendo el libro de Eclesiastés, que incluso aquellas cosas que nos pueden proporcionar placer realmente pasan deprisa. ¿Cuáles son las razones de ese estado de insatisfacción y frustración? Bien, la Escritura nos enseña, y particularmente aquí en Eclesiastés lo encontramos también, el hecho de que cuando nos apartamos de Dios, pues entonces vemos realmente que recogemos lo que son las consecuencias del pecado. El pecado es básicamente no tener en cuenta a Dios en nuestra vida. Y la Biblia nos habla acerca de las consecuencias del pecado, que precisamente están en esa frustración, en esa insatisfacción, en el hecho de que hay injusticia en este mundo y finalmente muerte. Esto es lo que explica precisamente el estado de todas las cosas, y esto es lo que Eclesiastés quiere transmitirnos, que detrás de ese desasosiego que existe en nuestra vida, pues hay una realidad de pecado que consiste precisamente en el hecho de que nos hemos apartado de Dios. Es como, los seres humanos es como una brasa, ¿no? Cuando tú una brasa la separas del fuego, pues entonces eventualmente se apaga. Cuando nos separamos de Dios, cuando no queremos tener en cuenta a Dios en nuestra vida, pues entonces encontramos que finalmente no tiene sentido todo lo que hacemos, porque nos hemos separado de esa fuente de bondad y de misericordia que es Dios mismo, que es nuestro Creador y que nos ha dado ese sentido para la vida. Sin embargo, ¿no es verdad que también en esta vida nosotros tenemos momentos de placer, de alegría? ¿Eso por qué? Bien, esto es así porque ni siquiera el pecado ha podido arruinar la buena creación de Dios. La Escritura también nos enseña que cuando Dios hizo todas las cosas, las hizo buenas. Y por tanto, todos los placeres legítimos de los que habla la Biblia son cosas buenas. Y por tanto, ni siquiera el pecado del ser humano puede destruir completamente la creación de Dios. Por eso es Dios mismo el que, en palabras de Eclesiastés, nos anima a disfrutar de todo aquello que es bueno en este mundo. Me gustan mucho las palabras también de Eclesiastés, el capítulo 3 y los versículos 12 y 13, cuando nos dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Dios es el que ha creado los placeres legítimos y por tanto Dios quiere que disfrutemos de estas cosas. Dios quiere que lo hagamos para que nos demos cuenta de que precisamente Él es bueno. Cuando vemos todas las cosas buenas que hay en esta creación, tenemos que reconocer que es Dios el autor de toda esa bondad, de toda esa belleza que encontramos en el mundo. Y por tanto es una manera en la que Dios nos está llamando de vuelta a sí mismo. El autor británico que tanto me gusta, C.S. Lewis, dice que Dios nos susurra en nuestros placeres. De alguna manera Dios nos está llamando y nos está diciendo que nos volvamos a Él en todas las cosas buenas que estamos experimentando. Está diciendo: yo soy el autor de toda cosa buena, yo soy el auténtico bien, yo soy la auténtica belleza. Por tanto, volveos a mí, apartaos del pecado, que son como cisternas rotas
que no pueden contener el agua, y venid a mí y encontraréis que yo puedo encontrar y daros esa satisfacción completa que vuestra alma está deseando. El libro de Eclesiastés, precisamente en ese capítulo 3 que estamos citando, nos habla de que Dios ha puesto en nuestro corazón eternidad. Y por tanto, nada sino Dios puede llenar finalmente el corazón del ser humano. Como también nos decía este padre de la Iglesia, Agustín de Hipona, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Y esa es la realidad del ser humano. Por tanto, las cosas buenas debemos verlas como un don de Dios y Dios llamándonos de vuelta a Él. ¿Hay alguna cosa más que quisieras añadir? Sí, me gustaría comentar que el libro de Eclesiastés está considerado también como un libro que nos habla de la sabiduría de Dios. Es un libro que precisamente está englobado conjuntamente con el libro de Job y el libro de Proverbios como un libro de la sabiduría. Nos enseña, por tanto, cómo podemos vivir en este mundo de una manera adecuada. Esa sabiduría, curiosamente, en la Escritura se nos dice que se encuentra en una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos presentan a Jesús como lleno de toda la sabiduría de Dios, como aquel que como ser humano vivió de una manera perfecta, siendo al mismo tiempo Dios, y teniendo en cuenta a Dios, respetando a Dios, teniendo ese temor de Dios, que realmente era lo que hacía sobresalir a la persona de Jesús por encima de cualquier otra. Y por tanto, si nosotros queremos encontrar esa sabiduría de la que ya nos está hablando el libro de Eclesiastés, tenemos que buscarla en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en quien se encuentran esos tesoros de sabiduría. Una sabiduría que es en primer lugar para nuestra propia salvación. Se nos dice en la Escritura por parte del apóstol Pablo que las Escrituras mismas pueden hacernos sabios para la salvación que tenemos por la fe en Cristo Jesús. Y una vez que somos salvos, pues recibimos esa sabiduría que está en el libro de Eclesiastés para vivir para la gloria de Dios, que consiste precisamente en darnos cuenta que la frustración que hay en este mundo nos tiene que llevar de vuelta a aquel que es bueno, y al mismo tiempo las cosas buenas que encontramos en este mundo proclaman con toda claridad que tenemos un Dios bueno y un Dios perdonador para todos aquellos que se vuelven a Él en Cristo Jesús.